Vamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 28. Quiero tratar algo muy sencillo en esta mañana, pero sé que nos va a bendecir, nos va a edificar. Mateo 28, versículo 1 al 6. Si trajo su Biblia, por favor, ábrala ahí en Mateo 28, versículo 1 al 6. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Diga conmigo: ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana, tiempo de victoria y de bendición, tiempo donde somos edificados, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos bendigas con tu palabra, que haya en nosotros esa revelación, Señor, de tu palabra, y que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre. Estamos aquí conmemorando, Señor, tu resurrección. Sabemos, Padre amado, que cada domingo es una celebración donde conmemoramos que tú has resucitado. Y hoy, primer día de la semana, nos reunimos para celebrar tu presencia, para celebrar tu nombre. Te damos el honor y la gloria en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, algunas personas se preguntan por qué nos reunimos el domingo y no el sábado, cuando hay un mandamiento que es el mandamiento número 4 en la ley, que habla acerca de guardar el Sabbat, ¿cierto? Y yo tengo una respuesta muy lógica, muy valedera como pastor, también como teólogo. Creo que para el Señor no es tan importante un día u otro. Sin embargo, creo que el Señor resucitó, como dice la Biblia, el primer día de la semana, y el Sabbat, digamos así, que era de la ley, pasó a ser el domingo pasó a ser el día donde nosotros como iglesia nos reunimos, y no el día sábado. Y aunque todos los días son importantes para el Señor, porque cuando el Señor resucita, todos los días son importantes, lunes a domingo, todos los días son importantes. Creo yo que es muy importante que la iglesia nos reunamos el día domingo. Y yo quiero hablar en esta mañana de el significado de la resurrección de Cristo Jesús. Sé que como pastor debo tratar este tema hoy, porque sabemos que hoy universalmente o mundialmente se celebra o se conmemora el día de la resurrección de Jesucristo. Aunque esto no debe ser una camisa de fuerza para nosotros traer un mensaje, creo que es pertinente hoy hablar de este tema para la congregación. Y yo quiero que me acompañes ahí a Mateo 28, versículo 1. Dice: pasado el día de reposo. Fíjese que la Biblia habla y lo escribe un judío llamado Mateo. Dice que pasado el día de reposo, sábado. Posiblemente hay muchas controversias si Jesús murió el viernes, si Jesús murió el jueves. La verdad, hermanos, a veces nos quedamos nosotros mirando los días, mas no miramos el significado de eso. Yo como pastor creo que a veces hay mucha polémica a través de las redes sociales y tantas cosas,
y algunos defienden una posición y la otra, pero aquí lo más importante, y si ustedes miran la palabra de Dios, lo más importante es que Jesucristo resucitó. Eso es lo más importante. Ahora, Mateo coloca la referencia, siendo judío, escúcheme bien, siendo judío, porque hay algunos que defienden todavía el Sabbat, y yo respeto eso, pero siendo judío, Mateo escribe, dirigido por el Espíritu Santo, y hace el énfasis donde dice pasado el día de reposo, se refiere al sábado. Es decir, posiblemente Jesucristo estuvo muerto jueves, viernes, sábado, y resucitó en el transcurso del domingo al amanecer. Entonces Mateo, siendo judío, escribe pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Eso hace énfasis de que el primer día de la semana es domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Fíjese que Jesús posiblemente estuvo muerto 3 días, como dice la escritura, jueves, viernes y sábado. Algunos hablan que desde el miércoles, y no voy a entrar en controversia con eso, pero lo importante es que la escritura se cumple y el Señor resucita el primer día de la semana para declarar que Él ha vencido sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces dice el versículo 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Fíjese que la Biblia hace énfasis que ese Jesús que murió en la cruz fue crucificado, y hace referencia al Mesías. Si nosotros leyéramos en esta mañana la Biblia en hebreo, si fuera posible, en el hebreo antiguo estaríamos leyendo Yeshua, es decir, Jesús. Buscáis a Yeshua, a Jesús. Lógicamente el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aparece Jesús. Jesús debe aparecer allí. Para nosotros Jesús es la misma persona, y Dios sabe que nosotros hacemos referencia a la misma persona. Entonces dice, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y la Biblia, y quiero que lo subraye ahí, no está aquí, pues ha resucitado. Resucitado. Diga conmigo: Jesús ha resucitado. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque Jesús ha resucitado? Y esto nos debe llenar esta mañana, domingo, y todos los domingos nos debe llenar de gozo. Y por eso la iglesia se reúne el domingo para celebrar que Jesús ha resucitado. No estamos celebrando únicamente hoy, sino que estamos celebrando cada domingo que Jesús ha resucitado, y seguiremos celebrando cada domingo que Jesús ha resucitado, y lo celebraremos hasta que Él venga, porque Jesucristo ha resucitado. Y damos gloria y honra a nuestro Señor en esta mañana. Él ha resucitado. Quiero compartir algo sencillo. Yo sé que el Señor me va a ayudar esta mañana, que tengo muchas cosas en mi corazón como pastor, y sé que, digamos, para nosotros es muy importante la muerte de Jesucristo en la cruz, pero es mucho más importante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, porque esto marca la diferencia, atiéndame acá, entre lo que es la fe, ¿sí? Y quiero hacer énfasis en eso. Hay muchas religiones o muchas creencias que hay en el mundo con respecto a muchas doctrinas, filosofías,
Ayer me puse a estudiar un poquito acerca de eso. Por ejemplo, existe, por ejemplo, el fundador del Islam, que es Mahoma. Pero Mahoma está muerto. Mahoma murió. Mahoma prácticamente, si usted mira el Corán hace referencia a muchos principios cristianos enseñados por Jesús. Hablamos, por ejemplo, de Confucio, que fue un pensador chino, creador del confucianismo, y es un líder que también murió. Estamos hablando, por ejemplo, de un líder que existe en estos momentos, que es Dalai Lama, que es prácticamente el creador del budismo tibetano, y es un líder que hoy en día vive, pero no ha muerto tampoco y ha resucitado. Hablamos, por ejemplo, de Buda Gautama, que es el creador del budismo. Él fue uno de los que introdujo muchas doctrinas filosóficas y espirituales, hablando de la trascendencia, que nosotros debíamos trascender espiritualmente. También murió por allá en el siglo pasado. Y estamos hablando también de Mantra Hare Krishna, que es el creador del hinduismo. Ustedes saben muy bien que aunque el hinduismo no tuvo un líder solamente firme, se le atribuye a este líder Mantra Hare Krishna. Entonces, todas estas movimientos y religiones presentan a un líder que posiblemente murió, pero que nunca resucitó. Y eso es lo que hace la gran diferencia en la fe cristiana. Nosotros no solamente hemos creído en un Dios que murió, en un líder, digámoslo así, permítame lo hablo de esa manera. Nosotros no estamos únicamente creyendo en que Jesús murió en la cruz, sino que Jesús se levantó de entre los muertos. Ahora, la Biblia, cuando habla de la resurrección de Jesucristo, muchas personas resucitaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero aunque esas personas resucitaron, volvieron a morir. ¿Me explico? Porque esas personas necesitaban entender que la paga del pecado es la muerte. Solamente Jesucristo, dice la Biblia, que es el primogénito de entre los muertos. O sea, Jesús se levantó victorioso de la muerte para nunca jamás morir. Y Él vive por los siglos de los siglos. Y todos aquellos que hemos creído en Él, viviremos eternamente y para siempre en Dios eternamente. Aleluya. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa para ti la resurrección de Jesucristo? Hoy lamentablemente se vive un cristianismo que está basado en muchas cosas menos en lo que representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y yo quiero hacer un llamado vehemente esta mañana para que nosotros, la iglesia del Señor, retomemos nuevamente y volvamos al cristianismo auténtico. Porque hay muchas personas que ni esperan a Jesús. Hay muchas personas creyentes en una iglesia que ni siquiera han nacido de nuevo y vienen a una congregación. Y la gente se engaña porque la gente cree que el cristianismo es una corriente más. Es un lugar donde yo voy el domingo a la congregación y me siento bien. Pero para mí no es una realidad la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y por eso la Biblia hace énfasis, y Pablo lo dice. Si usted me acompaña, por ejemplo, creo que está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano. Fíjese que Pablo mismo estaba preocupado por los creyentes, de que ellos hubieran creído realmente. Es que hay mucha gente que dice: yo he creído, pero ¿en qué ha creído? ¿En que le va a ir bien? ¿En que el pastor dijo que este año Dios me iba a bendecir económicamente? O por ejemplo, vino un profeta y me habló que yo iba a ser prosperado. Y yo creo en esas cosas. Yo creo que Dios prospera. ¿Hemos sido prosperados o no hemos sido prosperados? Claro. Pero si tu fe no está basada en Jesucristo, que murió y resucitó, posiblemente esa persona no tenga bien claro lo que es el evangelio verdadero. Entonces Pablo dice versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjese, murió por nuestros pecados. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y que fue sepultado. Segundo, fue sepultado. Primero, Cristo murió. Segundo, fue sepultado. Y tercero, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, fíjese que el evangelio de Pablo era ese. Y ese es el evangelio de la iglesia. Esa es la base de nuestra fe cristiana. Esa es la base del cristianismo. Jesucristo muere en la cruz, murió por mí en la cruz, murió por mis pecados. Jesucristo fue sepultado para que no haya duda alguna de que Jesucristo, su cuerpo fue cambiado, etcétera, 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 sino que la Biblia aclara de que Él fue sepultado, pero la muerte no lo podía retener, y por eso al tercer día resucitó. Entonces, para Pablo ese es el evangelio, y ese es el llamado que te quiero hacer a ti en esta mañana, como iglesia, y a los hermanos que me ven por internet. ¿Cuál es el evangelio que hemos creído? ¿Cuál es el evangelio al cual nosotros hemos llegado, o nos han predicado, nos han hablado? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es la motivación por la cual yo vengo cada domingo a la reunión de la iglesia, o a la iglesia, digámoslo así? ¿Cuál es mi motivación de servir al Señor? ¿Cuál es mi motivación de pararme aquí como pastor y predicador esta mañana? ¿Por qué yo adoro? ¿Por qué yo canto a un Dios, a un ser supremo? ¿Por qué yo alabo? ¿Por qué yo doy mis ofrendas? Es que yo debo dar mis ofrendas a aquel que me resucitó, a la obra de aquel que me resucitó. Yo debo servir a aquel que me resucitó. Yo debo honrar a aquel que me dio vida. Pero es que mucha gente viene a la iglesia porque viene el esposo, porque viene la esposa. Yo vengo a acompañar a mi tío, a mi tía. Yo vengo porque me gustan las alabanzas. O yo vengo porque desde que empecé a ir a la iglesia me empezó a ir bien. Pero yo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como creyentes cada domingo y durante todos los días de la semana? Y eso me da pie para hablar de lo que significa la resurrección de Cristo Jesús. Apunta esto. Número 1, ¿qué significa la resurrección de Cristo Jesús? Número 1, que Dios es todopoderoso. Juan 11:25 nos dice eso. Juan 11:25 dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es lo que la gente debe entender, comprender y conocer: que Jesucristo, al morir en la cruz y resucitar, estaba
confirmando que Él es soberano. Hermanos, creemos en un Dios todopoderoso y en un Dios soberano. Él reina aún sobre la muerte. Por ejemplo, usted y yo, si vamos por ejemplo a un cementerio, vemos la evidencia del pecado. En estos días que estuve acompañando a mi papá en la clínica, varios días, hermano, fue durísimo. 12 horas acompañando a mi papá de 7 de la mañana a 7 de la noche durante varios días. Una hermana de la iglesia, gracias a Dios, me pudo ayudar algunos días, si no me hubiera tocado más duro. Y pude ver cómo el efecto del pecado es real a través de la enfermedad. Alcancé a ver un joven que llegó drogado, que se había perdido varios días y se había ido supuestamente para una fiesta y como que lo drogaron, y ese joven estaba allí poseído. A mí me tocó orar por él en plena urgencias. Yo le dije a la enfermera: déjeme orar porque ese joven necesita liberación. Gritaba y lo tenían amarrado, imagínense. Había recibido una sobredosis de algo y había perdido el sentido, el rumbo, se había hecho heridas. Alcancé a orar por él y yo sé que el Señor hizo la obra. Tuve que salir inmediatamente, pero yo sé que el Señor hizo la obra en ese joven. Ese es el efecto del pecado. Ese es el efecto de lo que fue haber nosotros abandonado a Dios, y nosotros no tenemos control sobre eso. ¿Quién tiene el control sobre un cáncer? ¿Quién tiene el control sobre un SIDA? ¿Quién tiene el control sobre una enfermedad que se desarrolla de la noche a la mañana? Y todo eso es la consecuencia del pecado. Pero cuando Jesús muere, Él no tiene consecuencia del pecado. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz, pero Él no fue afectado, digámoslo así. Su naturaleza no fue afectada por el pecado. Él es santo, 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 y la muerte no lo pudo retener, y por eso se levantó victorioso de entre los muertos. Hermanos, tenemos a un Dios todopoderoso, y esa debe ser la base de nuestra fe cristiana. Número dos, la resurrección de Jesucristo significa que ahora Él nos ha dado salvación gratuita. Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Juan 19, 28 al 30, dice la palabra del Señor. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en su hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fíjese, todo esto son unos acontecimientos que tienen un simbolismo espiritual. Jesucristo tomó el vinagre, que es algo agrio, y eso hace referencia también al pecado en nuestra vida. Y como el Señor, porque yo tengo que aclarar y tengo que ser honesto con ustedes en decir que Jesucristo, aunque estaba en la cruz y era Dios, Él sufrió en la cruz. Y permítame, yo digo esto como pastor. Cuando Isaías habla
Y dice que Él llevó nuestras heridas y nuestras enfermedades en la cruz, y lo coloca en el término varón de dolores, experimentado en quebranto. No está hablando de que a Jesús le rompieron las piernas o solamente, bueno, aunque no lo hicieron. No estamos hablando de un dolorcito, estamos hablando de que Él estaba llevando, su cuerpo estaba siendo partido y molido por nuestros pecados. Es decir, Jesús experimentó para mí como pastor, el dolor de la muerte, el dolor del pecado de todo el mundo, el dolor de las enfermedades de todo el mundo, y solamente su cuerpo santo pudo llevar a cabo el poder ser crucificado, y allí en su cuerpo santo, pero también molido por nuestros pecados y por los dolores que estaba experimentando, pudo darnos a nosotros salvación y vida eterna. Es decir, no podía otro sacrificio darnos eso. Y por eso nosotros tenemos que valorar eso. Por eso Pablo dice que Él no pasará por inocente aquel que pisoteare la sangre de Cristo Jesús. Porque Pablo está diciendo que Jesús derramó su sangre preciosa por nosotros. Y yo creo que por eso muchas personas no llegan al evangelio, porque para muchas personas el pecado puede más que valorar el sacrificio de Cristo Jesús para ser santos. ¿Aló? Hay gente que dice: pastor, es que es muy duro dejar el trago. ¿Cómo puedes comparar eso con lo que Jesús sufrió en la cruz para darte salvación a ti? Tú tienes que mirar lo que Jesús hizo en la cruz. Tenemos que mirar lo que el Señor hizo en la cruz, y así mismo nosotros decir: ¿y por qué yo no puedo abandonar esto en mi vida? ¿Por qué yo no me puedo consagrar para Dios si Jesús lo hizo? Y a veces, permítame lo que voy a decir, lo digo con todo respeto, a veces hemos rebajado el sacrificio de Jesús, lo hemos subestimado. Y yo sé que todos nosotros tenemos debilidades y luchamos con algunas circunstancias en nuestras vidas, pero su gracia nos ayuda y nos da el poder para poder seguir adelante. Tú puedes salir adelante, tú puedes dejar cualquier situación por la obra, por causa de Cristo Jesús. Tú tienes el poder, tienes la victoria. Jesús venció en la cruz. Ahora tú tienes esa victoria en tu vida y puedes vencer las circunstancias, puedes salir adelante. Podemos ser victoriosos en medio del pecado, en medio de las circunstancias. Número 3, significa, la resurrección de Jesucristo significa que nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Lea 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora lea el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pablo está haciendo una apología, una defensa a lo que él había predicado. Pablo había predicado salvación en Cristo Jesús. Pablo les había hablado de Cristo Jesús, pero algunos decían que no había resurrección. Entonces Pablo les dice a ellos: ¿cómo dicen que no hay resurrección? Sí, ustedes
han sido resucitados, sus pecados han sido perdonados en la cruz. Y por eso es que la fe cristiana, amados hermanos y amigos, no está fundada en una filosofía, no está fundada en unas palabritas, no está fundada en un hecho histórico. La fe cristiana está fundamentada en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es el poder de Dios, es el poder de Dios resucitando a Cristo Jesús. Y nuestra fe está fundamentada allí. O sea, su fe no está fundamentada en una filosofía, en algo que no tiene fundamento. Por ejemplo, los seguidores de Mahoma, ¿dónde fundamentan su fe? ¿Cuál es el fundamento de ellos? Los seguidores de la Virgen María, los seguidores de tantos santos, aunque ellos son una distorsión del cristianismo auténtico que está basado en Cristo Jesús, pero no la fe de los creyentes verdaderos, aquellos que hemos sido renacidos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, nuestra fe no está fundada en un hecho histórico, sino en un hecho real, sustentado por el poder de Dios. Entonces Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 5, si lo lees conmigo: nuestra fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga al que está enseguida: tu fe está fundada en el poder de Dios. Amén. ¿Y yo por qué sé que por qué sé que soy salvo? Porque mi fe está fundada en el poder de Dios. Hay mucha gente que fundamenta su fe en un hombre o en un líder, en un pastor. Yo puedo decir que hay gente que a veces sigue a un pastor más que a Cristo Jesús. Me atrevo a decir eso esta mañana, con todo respeto. Claro, usted puede seguirme a mí como pastor, claro, soy su líder, claro, usted puede honrar y bendecir a su pastor, es más, debe hacerlo. Usted debe hacerlo. A un verdadero hombre de Dios usted debe honrar. Pero que mi vida esté fundada en lo que un hombre dice, eso está errado. Mi fe debe estar fundada en Dios, en su poder. Amén. Los hombres somos pasajeros. Los hombres un día estamos y otro día no estamos. Por ejemplo, los avivamientos vienen y se van. A veces Dios usa un hombre, trae un avivamiento, se muere el hombre, se va el avivamiento. A veces Dios usa una denominación, bautista, asambleas de Dios, pero eso pasa. Pero lo que nunca pasa es lo que Cristo Jesús hizo por ti. Y por eso, aunque vengan vientos y tempestades y circunstancias, nuestra vida, amados hermanos, les tengo buenas noticias, nuestra vida está fundada en que Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos. Déjeme terminar, se me acabó el tiempo. La resurrección de Cristo Jesús significa que Jesús venció sobre todo. Sobre todo. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice la palabra del Señor. Efesios 2:6, un texto muy conocido.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok, levante su mano y diga conmigo: Jesús, con Él nos resucitó. Paremos allí. A veces nosotros nos levantamos y a veces no nos levantamos y nos sentimos muy espirituales, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Pero eso no significa que Jesucristo no te haya resucitado ni que tú no seas salvo. O sea, la iglesia tiene que pasar de ser a tener una fe emocional a tener una fe práctica. Yo no puedo decir, si un hermano no brinca y salta en la iglesia, que el hermano está perdido. Yo no puedo decir, si un hermano no levanta las manos en la iglesia, el hermano está mal espiritualmente y está a punto de perderse. No, yo pienso que la fe cristiana va mucho más allá. A veces tenemos luchas, a veces tenemos problemas, seamos pastores o no, nos enfermamos. Todos tenemos situaciones. Entonces, a veces como que medimos el nivel espiritual de la iglesia por lo emotivo que es la iglesia. Y yo creo que debe haber emoción cuando una persona se apasiona por Jesús y vive por Jesús y tiene un avivamiento espiritual en su vida. Yo creo que eso debe vivir, pero tiene que haber algo más profundo, porque a veces la emoción se acaba. Como he dicho muchas veces, a veces el avivamiento llega y pasa y se va, pero ¿qué queda? ¿Qué queda? Si yo tengo un domingo, un tiempo poderoso con Dios y estoy adorando, le estoy llorando, ¿qué queda después de eso? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que estamos resucitados con Cristo y nuestra fe está en Él, y de allí nadie nos mueve. ¿Aló? Si tuviste un problema, ese problema no te puede derrotar tu fe, porque tu fe no es movida por un problema. No le des lugar al enemigo porque es que estoy tan mal, porque me echaron del trabajo y mi esposa me dejó y mis hijos son rebeldes y estoy mal económicamente. No. Si tú has creído en Jesucristo, tú has resucitado en Él y tú debes permanecer firme en Él. Y lo que venga va a pasar y las situaciones van a cambiar y Dios va a hacer algo nuevo en tu vida, en tu ministerio, en lo que Él ha prometido hacer contigo. Pero mantente firme porque tú estás en Él resucitado. Y la Biblia dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Diga al que está enseguida: tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales, es decir, en una posición de victoria. Tú ya fuiste redimido. Estamos acá físicamente, tenemos que hablar, tenemos que trabajar, tenemos que funcionar, pero espiritualmente hablando estamos sentados con Jesucristo en lugares celestiales. Ese es el lugar que tenemos la iglesia del Señor. Y por eso la iglesia tiene que levantarse a orar. Y por eso la iglesia tiene que levantarse a interceder, a adorar a Dios, a congregarnos. Y vamos a orar y vamos a proclamar y vamos a predicar a Jesucristo, porque Jesucristo está sentado. Él venció. Lo que da a entender la palabra aquí es que Jesús venció todo. Él está sentado en su trono de justicia y de poder. Y por eso somos
más que vencedores en Cristo Jesús. Jesús venció a la muerte, Jesús venció al diablo, Jesús venció al pecado. Y tú y yo estamos allí, sentados en Él. Y por eso dice Efesios, y quiero terminar, por lo cual, búscamelo, hija, capítulo 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, Jesús está sobre todo. Él venció todo. Él reina sobre todo. Él reina sobre la muerte. Él reina sobre la enfermedad. Y nosotros estamos reinando con Él. Los que hemos creído en Él y le hemos entregado nuestra vida, estamos reinando con Él. Lo que estamos viviendo acá en la tierra es pasajero. Aleluya. Vamos a reinar con el Señor y vamos a estar con el Señor en la eternidad. Aleluya. Colócate de pie, por favor.